Bueno, llegó el momento de picar algo, ¿no? Así es, con esta corrida que tuvimos. No, viene bien un poquitito de descanso. Exacto. Bueno, habíamos adelantado varias cositas. Vamos a comenzar, si le parece, el tema de qué está pasando con la cuestión de frontera. Recordemos, hubo un escándalo, habíamos explicado la semana pasada justamente de que estaban involucrados gente de migraciones que transportaba alrededor de 500.000 pesos hasta el puente internacional. Allí en Paraguay detectaron este traspaso de divisas, si se quiere, porque no llega a ser tráfico. Claro, recordemos que eran unos fajos de dinero que iban envueltos con un papelito arriba que tenía los datos de la persona a la que había que darle ese dinero y hasta incluso el documento, digamos, el documento y por qué había cobrado ese dinero, digamos. Claro. ¿Qué pasó a partir de ahí? ¿Qué se empezó a descubrir? Se descubrió que la maniobra de estas personas estaban cobrando acá el beneficio que le correspondía a gente que vive en Paraguay, que tiene documento argentino, y que están dentro de los beneficios que estaba pagando la ANSES. ¿Qué quiere decir esto? Es corroborar lo que hace mucho todos sospechábamos y decíamos que sucedía, que era gente que vive fuera del país, que tiene documento argentino, cobra beneficios del gobierno argentino. Entonces, ahí se desata toda una investigación porque, ¿qué pasa? Es gente en algunos casos, por lo que se está analizando, que tiene dos nacionalidades, cosa que no se debería poder, digamos. No se puede, en definitiva, porque no lo explicábamos la semana pasada, no hay un convenio bilateral con el Paraguay de que se pueda tener doble nacionalidad. Esto que se denomina doble nacionalidad no debería existir, pero en los hechos sí, aparentemente existe y algunos gozan de estos beneficios. Básicamente lo que nos dice el titular de ANSES, de la regional NEA, que es el doctor Aleman, que en principio debería tener domicilio fijado y existente en la República Argentina, digamos, real y concreto. Pero ¿qué pasa con estas personas? No tienen, en principio, por lo menos desde ANSES, lo único que pueden exigir eso, pero no tienen el resorte legal como para cortarle el beneficio. Claro. O sea, toda esta cantidad de beneficiarios, por ahora, para este mes, van a seguir recibiendo ese beneficio social. ¿Qué es lo que va a pasar? En definitiva, lo decíamos la semana pasada justamente, es la justicia la que deberá determinar si efectivamente esa persona a quien o quien había dado su documento, porque esta es otra irregularidad, digamos. Claro. Alguien vino... Alguien presta un domicilio también para que esa gente haga figurar como domicilio en el documento cuando en realidad vive en otro lado. Claro, la justicia deberá determinar si efectivamente ahí donde dice el domicilio es en la República Argentina o si el domicilio es del Paraguay, porque es lo que está ocurriendo. Bueno, ¿les parece si lo escuchamos a Aleman explicándolo? Dale. Escuchamos al nuevo titular regional del ANSES. Pasar con aquellos no residentes en la Argentina y que se ha detectado tanto en Formosa como en la provincia de Misiones a raíz del escándalo que se ha sucedido acá en el puente internacional. ¿Van a revisar esa situación? ¿Hay un proceso judicial? ¿Cuál es el paso? Nosotros no somos competencia de los procesos judiciales, solamente tenemos un área jurídica, digamos, que actúa como litigante. También entendemos que al IFE nosotros le pusimos un marco normativo que tenía que ver con una nacionalidad. No somos los encargados tampoco de discutir esa nacionalidad o no. Hay órganos competentes a eso. Nosotros le pusimos un marco porque no era una renta general, que uno de los excluyentes era no ser argentino. Así que todos aquellos que legalmente sean argentinos y tengan acreditada su nacionalidad son beneficiarios del IFE. ¿Deben residir en Argentina o no necesariamente? Si tienen acreditada la nacionalidad residiendo en Argentina, sí. ¿Nacionalidad y residencia? O residencia, nacionalidad y residencia. O sea, todos los que tengan acreditado su nacionalidad y residencia pueden ser beneficiarios del IFE. Entiendo que en una provincia que el 90% tiene frontera extranjera, se dan muchas situaciones en cual la nacionalidad y la residencia es un poco difícil de detectar y que existe tránsito internacional, así que no somos nosotros los encargados de determinar esa situación. La Cancillería Argentina, el RENAPER y un montón de organismos que están encargados de eso. Lo que sí es concreto es que todos aquellos que puedan constatar su nacionalidad y su residencia en Argentina,
Ahí pasaba Alemán. Hay que decir que esto llegó a los medios nacionales no por lo que está pasando en Misiones, sino por algo que está pasando también en Formosa, ¿no? Sí. Se habló mucho en estos días de la situación de Formosa, donde gente venía y estaba entrando al país porque el paso internacional en Formosa está abierto y la gente venía, entraba al país a cobrar sus beneficios de ANSES Claro. y después se volvía al Paraguay. Claro, es una realidad que existe y también, bueno, creo que la justicia tiene mucha tarea por desarrollar, porque en principio también, ¿cómo hicieron para acceder al beneficio? Esta es la otra particularidad. Claro. Y qué va a pasar en medio de la cuarentena y el bloqueo fundamentalmente de la frontera, qué va a pasar con ese dinero que el Que Estado no lo van va a poder seguir venir a cobrar. depositando. Claro. Exacto. Hasta acá entonces tema ANSES. Sí. Otro tema. Encuesta, esta semana circuló una encuesta de imagen positiva y negativa de gobernadores que generó un ranking de 24. Tenemos por ahí placas para ver los resultados de lo que fue esta encuesta que se hizo a nivel nacional. Ahí la tenemos. Número 1, ¿eh? Número 1. Y acá Rodolfo es Suárez de donde Mendoza. yo estoy buscando, a ver, quiero ver bien el nombre de la consultora porque lo perdí, lo tenía por acá. Estas cosas que a uno se le pierden. Ahí está. CB Consultora es la que lo hace. Rodolfo Suárez primero, 70% de imagen positiva. Sergio Silioto de La Pampa segundo. Gustavo Sáenz de Salta tercero. Cuarto el correntino Gustavo Valdés. Quinto Y hasta ahí, el misionero. digamos, del primero al cuarto, sobresaliente. Dice Ajá. de 65 o más por ciento de imagen positiva. Así es. El misionero Oscar Herrera Aguad se quedó ahí en la puerta con 63,8. Y después viene Bordet, Zamora y Fran y después Larreta. Pero acá quiero hacer, a ver, veamos la otra placa y después comentamos. Hasta ahí Larreta entonces y veíamos mucho más abajo quedó Kisilov, en la media, digamos, ¿no? Claro. No está con imagen baja. Y los de peor imagen, Arcioni en Chubut, Mansur en Tucumán, Alicia Kirchner en Santa Cruz, que bueno, Santa Cruz venía con serios Un problemas. lugar bastante incómodo. Sí. Para dos Y gobernadores que políticamente son clave para el gobierno, que son Exacto. Mansur y Alicia Kirchner. Y ¿no? lo raro ahí, 17-18, Gerardo Morales y Jorge Capitanich peleando cabeza a cabeza. Eso es bastante llamativo, ¿no? Sí. Pero lo más llamativo de todo, le voy a pedir a la gente del control que vuelva a la primera placa. Yo quiero hacer... Porque cuando esto salió, yo dije, bueno, la lógica a mí, ¿qué me indicaba? En el medio de una pandemia, en el medio de una crisis sanitaria, en el medio de todo este lío en el que estamos, uno podría decir, imagen positiva debe venir atada a pocos casos. Claro. Porque, digamos, bueno, la solución acá venía por la cuestión sanitaria. En Mendoza, por ejemplo, ¿qué pasa? Mendoza El hay que está primero. 89 casos positivos, 9 muertos. ¿Y con Silioto? La Pampa, en La Pampa sí se da la lógica porque La Pampa tiene 5 casos nada más positivos. En Salta acompaña la lógica 7 casos positivos. Pero cuando vamos a Corrientes, tiene 84 casos positivos Corrientes de COVID. Y después tenemos Misiones con 27 positivos y un muerto. Entre Ríos tiene 30, pero lo que llama un poco la atención es Larreta. Sí. Noveno, mucho más arriba de la mitad de tabla, digamos, Exacto. entre los que tienen alta imagen positiva, y sabemos que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al igual que Buenos Aires, son los lugares que peor la están pasando. ¿Qué me dice esto? Y que al contrario de lo que muchos creíamos, el buen resultado en materia sanitaria no está dando una buena imagen. Seguramente debe tener que ver con varias cuestiones, entre ellas qué pasaba antes, porque la imagen de un gobernador no se construye a partir de los últimos 3 meses. El tema es que muchos antes no eran gobernadores. Exacto. El caso de Herrera Aguad, Sí, que asumió el 10 de diciembre, tuvo 2 meses y se comió la pandemia. Sí. Lo mismo pasa con Sanz en Salta. Entonces, lo mismo pasa en Mendoza, que es el que está primero, digamos. Por eso decía,
No está mal la ubicación. No, para nada. Pero también llama la atención de cómo se hizo este análisis. Si se tomó realmente, como decía Damián, resultado, pandemia y efectividad en cuanto a gestión. Claro. Digo, ¿Qué es lo que toma la gente? Claro, porque en definitiva esto está hecho en base a las preguntas que se le hacen a la gente de cómo ve la gestión y cómo ve a cada gobernador, ¿no? Sí. Así que bueno, interesante va a ser para analizarlo a fin del año que viene. Sí, A fin de este año en realidad, digamos, cuando se cumpla un año de gestión, a ver cómo evolucionan todos los gobernadores, porque la verdad que están en un terreno bastante complejo, ¿no? Sí. Y bueno, en general este es el panorama. Nosotros repasamos un par de veces la semana pasada justamente sobre lo que representaba la imagen del presidente de la Nación, que en medio de la pandemia, por una cuestión de cierta garantía en materia de salud, fue levantando el nivel. Levantando su imagen, claro. Hay que ver en lo económico que la cuestión sí, que pesa muchísimo y que va a pesar mucho más en los próximos meses. Donde, por último, para cerrar este tema, de mi parte por lo menos, donde hay que prestar atención a las imágenes de los gobernadores es acá en los vecinos. Sí. Corrientes elige gobernador el año que viene. Claro. Lo que están diciendo colegas de la vecina provincia es que estos meses de cuarentena y pandemia volvieron a posicionar a Valdés, y periodistas que me constan que son que no son de la línea, digamos, de Valdés, que son bastante críticos, lo volvieron a posicionar a Valdés picando en punta. Desapareció la oposición correntina. Hay muchos reclamos en la política de la vecina provincia, sí, porque la oposición quedó totalmente opacada. Se perdieron en las primeras semanas, no supieron por dónde arrancar, no supieron ni siquiera aprovechar que tienen el presidente de su propia línea, sí, y quedaron ahí, y eso le permitió a Valdés, como lo vimos ahí, claro, estar en el top 4, ¿no? Así es. Bueno, de esta manera entonces, repasando un poquito lo que ha significado esta encuesta, es solamente marcar, digamos, algunas tendencias, a ver qué opina en general clima de la gente. Exacto, porque esto es muy variable. Así es. En el tiempo. Hasta acá nuestro programa. Un saludo a la gente de Ñu Imagen, que los vamos a visitar esta semana ahí por el local de Ayacucho entre Córdoba y Rioja. Gracias a todos por haber estado del otro lado. Buen fin de semana, y si arranca la visita familiar, cuídese. Tranquilo, no más de 10, 12 para hacer un asado. Nos reencontramos. Chao.